Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, familia. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Los martes, bueno, empezamos nosotros la semana, ya ustedes la empezaron y de hecho los lunes son siempre fuertes, pero los martes son mejores. Y este martes sí que, verdad, tiene las pilas puestas porque tenemos temas muy interesantes. Primero, recordarles que hoy 16 de octubre, caramba, celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Y cuando decimos celebramos, bueno, muchas cosas que mencionar. La FAO, esta gran organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, pues verdaderamente hace grandes esfuerzos para concientizar a todo el planeta sobre las necesidades de alimentación del futuro y del presente. Tanta comida desperdiciada, tanto mal manejo de los alimentos y tanta gente sufriendo desnutrición y necesidad. Queremos saludar en especial a la doctora Margarita Cedeño, quien es la embajadora plenipotenciaria de la FAO y ha sido una aguerrida verdaderamente en la lucha contra este mal. Cero hambre es la cruzada y nosotros aquí en Lilith en CDN también nos sumamos. Señores, y también tenemos un tema muy importante de martes. Hablamos del Alzheimer. Aquí tengo el libro de nuestro queridísimo doctor José Silier Ruiz. Hablamos de Alzheimer, demencias, enfoque actual. Interesantísimo tema. Y por si fuera poco, también recibimos en otro tema más ligero a todo el elenco, a una parte importante del elenco de Tentaciones, Déjame caer en tentación. Su productora Luz García, Carolyn Aquino y también Sócrates Alba está aquí con nosotros. Vamos a ver la intro del tema, el Alzheimer. Me uno a la salita con el doctor Silier y seguimos con su contenido. Bienvenidos. Gracias. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, por el momento incurable, que se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria debido a una atrofia cerebral. Implica un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, la atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, que repercuten en el comportamiento y la vida cotidiana. Gradualmente, la persona se vuelve dependiente de los demás para la realización de las tareas diarias. Su humor cambia y poco a poco deja de reconocer a sus seres queridos. Las dificultades para tragar y deglutir sólidos pueden conducir a la desnutrición y pérdida de peso. El Alzheimer se propaga de una zona a otra del cerebro a lo largo de circuitos cerebrales. No se trata de un agente infeccioso, sino de una proteína normal llamada tau, cuya agregación bajo la forma de un filamento estalla y destruye progresivamente las neuronas. La proteína tau se desplaza de una neurona a otra a través de la sinapsis, vínculo que las células emplean para comunicarse entre ellas. El Alzheimer se caracteriza también por una acumulación de placas de beta-amiloide, una forma de proteína, entre las células nerviosas que bloquean la transmisión sináptica de señales de una célula a otra. Un lenguaje muy técnico, pero como estamos en manos del mejor, el que mejor explica, el doctor José Silier Ruiz, quien viene en persona, caramba, qué honor, a hablarnos de este libro que ha cautivado a cantidad de público porque es tan aleccionador, tan importante, en un ambiente en el que nos desenvolvemos, que todos tenemos al alemán picando cerca, como le dicen, Alzheimer y demencias, enfoque actual. Doctor José Silier, muchísimas gracias. Lilith, un placer Bienvenido. para mí. Ojalá yo que usted venga como ya usted sabe, como que todos los días casi. No, de verdad que para mí es un placer. ¿Por qué? Por dos cosas. Sucede que tengo la malherencia de maestro, toda la familia, ¿no? Eso sí es cierto. De los Silier. Y lo segundo, que cuando uno está en un programa de tanto agrado, ¿verdad?, que se hace doblemente grato, ¿no? Ay, gracias. Gracias por los que nos tocan. El Alzheimer, caramba, doctor, le voy a decir, una cruzada importante. ¿Cuánto Alzheimer tenemos en el país? Relajamos mucho. Eso pasa como con la bipolaridad, que usted recuerda. Conversamos. Sí, Sí, te llegó el alemán, sí, me está llegando. Tengo el alemán revolteado, pero sí, ya empezamos a ver cuando envejecemos, en edades un poquito más avanzadas, ya los visos de verdad, lo difícil que es ser un paciente de Alzheimer y también lo mucho que afecta a la familia que está cerca, que le da mucho trabajo. ¿Cómo podemos hablarle al público y que entendamos un poco cómo manejarnos con esto? Sí. Primero, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un proceso degenerativo, tal como se expresó muy lógicamente ahí en el inicio del programa, que va produciendo el que las neuronas colapsen. Sucede que las neuronas están encementadas con proteína, o sea, es una especie de ladrillos, esos son los neuronas. Como si fuera una edificación. Una edificación que se van cementando sobre cemento. Ese cemento es proteico.
esas proteínas se alteran, entonces el cerebro pasa a ser una especie de queso gruyere. Se le van haciendo hoyitos al cerebro, lógicamente por el deterioro neuronal. ¿Qué le Entonces, pasa a todo el mundo? después de los 33 años, todos tenemos un poco de esas alteraciones, todo el mundo. Pero ¿qué ha pasado? Como se ha aumentado en expectancia de vida, ya tú recuerdas cuando tú eras chica, que el tío de 25 años era viejo. Sí. Después uno va subiendo. El anciano de 40. El anciano de 40 Ay, Dios años, mío. uno va subiendo. En el caso particular mío, los ancianos tienen 100 años, ¿no? Sí, O sea que y ahora cuidado. uno va subiendo. Sí. Entonces, innegablemente que ese fenómeno de deterioro, de daño neuronal, va a producir las manifestaciones de la enfermedad. ¿Y qué pasa? A mayor edad, mayor riesgo. Antes, la gente moría de 30 años. Hoy la expectancia de vida está en 75 y 80 años. Y hasta Promedio. 90 años en algunos países. Es decir, que ya ese señor de 80 años todavía está en actividad, cuando no hay enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad? Esta enfermedad está demostrado, lo estamos viendo, somos testigos como neurólogos, de que su aumento ha sido no solo con la edad, sino que ha disminuido la edad de aparición. Antes mis pacientes de Alzheimer eran de 70, 80 años. Yo tengo pacientes de Alzheimer de 60 y hasta de 50 y tantos años cortos. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad, no sabemos las razones, no solamente que es importante en la edad avanzada, sino que ya está siendo vista en pacientes mucho más jóvenes. Lo que primero se empieza a notar es, ay, ya no me acuerdo de las cosas. De hecho, esa memoria a veces a corto plazo, una niña, veinteañera, como la presenta aquí, se le olvidan cantidad de cosas también en ese agite del día a día y Pero, uno no quiere pensar que sea un comienzo de Alzheimer. Sí. O sea, ¿cuándo uno se da cuenta, sea por el factor edad o por lo que fuera, que verdaderamente mi cuadro tengo que chequear? Sí. Bueno, inmediatamente empiezan los olvidos frecuentes. Caso tuyo. Tienes el frente de un programa, tienes esto, tienes aquello, tienes familia, o sea, tú estás envuelta en 5 o 6 frentes al mismo tiempo. Lógicamente, ahí habrán olvidos propios del estrés, de la modernidad. Tiras la llave, porque ¿qué pasa? Al cerebro, a lo que usted no le pone atención, no lo graba. O sea, ustedes las damas son capaces de hacer 10 cosas al mismo tiempo. Se pintan la boca manejando cosas. Usted pone a un hombre a beber un vaso de agua y agarrar un celular, o se le cae el vaso o se le cae el celular. Las dos cosas no las puede hacer. Ese multitask de las mujeres. Eso solamente la pueden hacer las damas. Entonces, ese fenómeno de no atención en la vida moderna es que conlleva a esos olvidos frecuentes. Esos olvidos que son propios de la vida moderna. Pero ¿qué pasa? Si usted pasa de 60 años y esos olvidos se hacen frecuentes, hay que ponerle atención. Por El ejemplo, paciente se da cuenta, doctor, de que se le está en sus olvidando. inicios sí se da cuenta porque este programa, sí, hombre, a las 8 de la noche en CDN, que tiene una audiencia grande, que es muy agradable y es muy graciosa. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se Sí, llama? ¿cómo se llama? No dicen Lilith. Ajá, No dicen. ajá. Entonces, eso es lo que se llama la fascia nominal. Sí, hombre, esta muchacha, la sobrina, ya tuvo anoche aquí, la sobrina, pero no dice María, ni Juana, ni... Entonces, esas afasias nominales son importantes. Otras cosas de importancia. Usted está manejando. ¿Para dónde era que iba? ¿Dónde que iba yo? ¿Dónde? Eso es importante. La celopatía es muy común. Ese paciente con Alzheimer empieza a tener celos de una señora buena y seria y respetable. Esa señora creo que está saliendo con un hombre. El hombre es él. Otra cosa importante son los cambios de nombre. Juana, Pedrita, dicen todo, dicen los 10 nombres de los hijos para decir el nombre final del hijo. Entonces, después de los 60 años, todo eso es importante. ¿A tiempo se puede controlar el deterioro de la memoria y de la enfermedad? Cuando no es a tiempo es más difícil. Disponemos nosotros en la actualidad de medicamentos y medidas que pueden ayudar. O sea, no ofrecemos curación, sería poco serio de mi parte, pero sí nosotros hoy podemos ofrecer que la caída, en vez de ser caída libre,
usted deteriorarse en 2 años, usted tenga una calidad de vida 5, 6, 7 años, hasta 8 años. Yo tengo pacientes de 10, 12 años con Alzheimer. Entonces, claro, cada caso es muy particular. Pero obviamente es una medicación que no se puede saltar el día, que hay que llevarla... No, con el agravante, Lilith, de que a más temprano diagnóstico, mayor beneficio tiene el paciente. ¿Qué pasa? El paciente que me lo llevan a mí ya en una etapa 3, lo llevan, él no va. Lo llevan, doctor, mire que el abuelo, el papá ya anda haciendo cosas incorrectas, tiene conductas bizarras, irrespeta, se invita a cosas incorrectas, a niñas, a mujeres, al servicio, etcétera. Ya ese paciente está en una etapa avanzada. Entonces, Porque empiezan a hacer cosas que no son lógicas, que no harían nunca en su sano juicio. Oye, bien. Y la familia, doctor, para entrar ahí, juega un papel muy importante y la gente se frustra mucho y se desespera porque no lo entiende y sigue juzgando a esa persona en función de lo que debió haber sido lo que fue antes, Óyeme, ¿cierto? Lo último que se pierde es la percepción del amor. Ese paciente que se empieza a dar cuenta, porque se da cuenta al principio, es, óyeme, pero estoy fallándome, no soy yo, he perdido facultades. Esa primera etapa es lo que se llama el déficit cognitivo leve. Ese déficit cognitivo leve lo tenemos todos después de los 15 años. Tú no has llegado a los 15, no lo tienes todavía. Entonces, innegablemente que ese fenómeno, que es una respuesta natural, esa es la primera, el primer estadio del Alzheimer, la primera etapa. Entonces, si ese paciente en esa etapa no recibe el adecuado diagnóstico, manejo y tratamiento, ese paciente va a deteriorarse en años cortos. A veces me dicen, doctor, ¿en qué tiempo va a durar mi padre? No, si yo tuviera respuesta a eso, yo fuera premio Nobel. Es imposible, porque cada caso es muy particular. Hay pacientes que tienen un Alzheimer de años y hay pacientes que tienen un Alzheimer tan severo que se parece al Parkinson Plus, al Parkinson con demencia, que te lo desguañanga al paciente en 2 años. Yo he conocido de casos ya de personas ancianas que le preguntan al hijo, cuando va a verlo a la hija, ¿quién eres tú? O sea, no reconocen a su propio hijo. Eso es muy doloroso. Y es muy doloroso. Entonces, muy doloroso. ¿qué le podemos decir a la familia? Porque sabemos que el enfermo, vamos a llamarlo así, se debe diagnosticar y obviamente medicar. Ahora, en el caso de la familia, que ni se medica ni se diagnostica y que juega un rol tan importante, ¿qué podemos decirle? Eso es muy importante porque ese familiar que va a acompañar a ese enfermo, a un enfermo crónico deteriorándose progresivamente, va a padecer lo que se llama el déficit cognitivo leve. ¿Qué significa esto? Esto significa que ese paciente va a tener a su lado el cuidado de la hija, de un hijo, de un servicio, de una enfermera, depende. Entonces, ese ser querido que está viendo a su amado padre, abuelo, esposo, esposa deteriorarse, va a sufrir un estado depresivo, una distimia, una apatía, una sensación de culpabilidad, por qué yo debí, por qué no hice, por qué debí. Entonces va a padecer ese síndrome del cuidador. Por eso es tan importante que ese paciente sea atendido con vacaciones a los familiares. ¿A qué me refiero? Que se turnen. Exactamente, está la esposa, ¿no? Que se pasa la semana entera, 1 mes, 2 meses con ese paciente que está necio, que está irritable, que se quiere ir para su casa, que esa mujer, que le busca a su mujer, que sabe a su mujer, que le óyame, es difícil. Es duro, es difícil. Sí. O que quiere salir a la calle, o que se va desnudo, o que le falta respeto a la muchacha del servicio, o que se evacua en la calle, o en la sala, o que se orina en el comedor. Óyame, ese paciente está demenciado. Ese paciente no tiene ningún concepto, ni lo que llama el insight de su conducta. Él no sabe lo que está haciendo, está demenciado. Entonces, todo ese amor, toda esa paciencia, todo eso que necesita el paciente con la enfermedad, destruye realmente el cerebro, no de él, porque ya el de él está destruido, el de ese ser querido. Y entonces ese ser querido se derrumba. Cae en depresión. Cae en depresión. ¿Cómo sabemos cuando es una persona de edad avanzada y como, bueno, ya usted habían dicho, o sea, se nos empiezan a olvidar las cosas fruto del estrés, de las preocupaciones también, a veces cuadros depresivos también pueden hacer que la memoria falle? ¿Cómo sabemos, vamos a decir, cuál es esa línea fina que separa
una falta de memoria por una distracción, por un estrés, a una falta de memoria porque sí, verdaderamente ya tengo 70 y pico de años y es casi seguro, Sí. o no, o digo No. yo, a más estadio de edad es un diagnóstico seguro o no lo es. No, fíjate, Lili, hay un punto en el devenir de la vida del paciente de 60 años, 65 años, que empieza a tener esos olvidos, a tener esas fallas. Es una frontera entre que pudiera ser un estado depresivo, una reacción a la jubilación, una reacción a lo económico, a que yo debí, por qué no hice, por qué no, al cuestionamiento, Arrepentimientos del arrepentimiento, pasado. que falté, que hice, que pequé. Esa frontera, en ese estado depresivo larvado y un estado inicial de Alzheimer, es el traje de baño de una brasileña. Chiquititico. Es un hilo. Es la frontera Muy dominico-haitiana. difícil, sí. Entonces, por eso hay que emplearse muy a fondo. Porque, ¿qué pasa? ¿Dónde empieza una y dónde termina otra? Porque a esa edad, fíjate que con el paso del tiempo, uno tiene forma distinta de leer el periódico. Cuando tú eras niña, tú leías los muñequitos. Claro. Después pasaste a las modas, después pasaste a lo social, después pasaste a los artículos ya de cierta profundidad, luego pasaste a los titulares por interés social. Después a los editoriales. A los editoriales y después a los obituarios. Ay, sí. Después de cierta edad, Sí. ¿cuál de los muchachos o de las muchachas se Los fue para Nueva muchachitos, York? ay, tan Los joven. Ay, tan joven, tenía 90 solamente. Ay, Jesús. Entonces, ese fenómeno de vivir implica que debe manejarse cada etapa con el sumo cuidado, con el cariño. Porque te digo, te reitero, Lili, ese paciente que tú le dices, viejo el diablo, este viejo azaroso, este viejo sin molesta, se está haciendo caca, se está orinando, huele mal, óyeme, él percibe, él es incapaz de discriminar el maltrato, pero yo he sido testigo, estando frente a pacientes que han sido maltratados ya con la enfermedad avanzada, o en una etapa 2, salir 2 lágrimas. Entonces, ¿qué significa eso? Que hasta el final de la vida uno quiere recibir el cariño y el amor y el afecto. Claro. ¿Qué le preocupa al ser humano por envejecer? La dignidad, envejecer con dignidad. Entonces, penosamente, en nuestro medio no tenemos nosotros ni seguridad social. La seguridad social se la da la hija buena o el hijo bueno, al padre. Tú sabes que en cada grupo familiar hay 3 personajes. La hija buena que se encarga de todo. La hija que recibe en el hogar, que sufre todo, que provee todo. El segundo que da 10 pesos y va de vez en cuando. Y el tercero que no da ni 10 pesos y vive. ¿Y por qué no se hizo? ¿Y por qué no El que hicieron? opina. ¿Y por qué no? El que opina y va y critica. Entonces, esa realidad en nuestro medio, porque todavía no hay dónde poner ese ancianito, son muy pocos los espacios para ponerlo con Depende de ese dignidad. amor filial, doctor. Depende, para que y exactamente. últimamente, el que da recibe, así como uno le da a los padres, los hijos les darán a uno. Bueno, es un reto esta enfermedad. Yo de verdad quiero invitar a toda nuestra audiencia a adquirir este libro importante del doctor José Sillié, un gran servicio al país, Alzheimer y demencias, enfoque actual. ¿Dónde está la venta, doctor? Esta encuesta del libro. Encuesta del libro, no lo pierda. Todo lo que estamos teniendo ya padres en edad más avanzada, aún tengan o no la condición, debemos ir sensibilizándonos sobre esto. El Alzheimer es una enfermedad que nos afecta y que a veces nos deshumaniza. Por lo tanto, tanto familiares como pacientes debemos hacernos bien conscientes de esto y buscar las medidas paliativas, porque por eso tenemos estos genios como el doctor Sillié luchando contra esto. Nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias, doctor Sillié. Placer Un para mí. placer. Seguiremos tratando estos temas. Grato. Vamos a una pausa, como les decía, y volvemos con el elenco, una parte importante de ese elenco de la obra Tentaciones, que viene, bueno, a cautivar todo público dominicano. Gracias por la sintonía, seguimos con más. Luz García, Carolina Aquino, Sócrates Alba van a estar aquí con nosotros.